de integración para los que rinden integrador, pero igual a esa clase tienen que venir, y seguramente a partir de la próxima semana voy a dar en esos teóricos lo que nos quedó pendiente de respiración celular, o sea, lo que es ciclo de Krebs y glucólisis. ¿Sí? Que yo les di las organelas, hablamos de la mitocondria y del cloroplasto incluso, pero no alcanzamos a dar porque tuvimos la Feria de Ciencia, creo que fue, digamos, algo que nos sorprendió, entonces esos temas no se pudieron dar. ¿Por qué lo voy a insistir en darlo en el teórico? Porque después son temas que aparecen en los finales. Entonces, por ahí, y van a aparecer, digamos, en el parcial, en el segundo parcial. Entonces, por ahí son temas más pesaditos. La recomendación ahora es que vayan estudiando semana a semana. Si bien yo sé que por ahí los profes, no todos los profes toman parcialito, como le decimos nosotros, que es un examencito todas las semanas, eso muchas veces yo como profe se los recomiendo que lo hagan para ir marcándoles a ustedes el paso de cómo tienen que ir estudiándolo o que vayan llevando la materia al día. Porque si no, se acuerdan a último momento, en general tomamos biofísica, bioquímica, ahí todas medias juntas en la semana, entonces se les entra a superponer, ¿sí? En el cronograma están las fechas, yo calculo que las fechas se van a respetar, creo que, bueno, no voy a dar números, pero está en el cronograma que se toma un martes, el segundo parcial, seguramente que vamos a tener de nuevo el cambio de horario a las 12, que es el día que tenemos el aula magna, el horario que tenemos el aula magna como la vez pasada, digamos. La verdad que no sé cómo les ha ido, digamos, a este grupo que está hoy acá, pero en general quedamos contentos porque les fue, la mayoría aprobó, ya sea en el parcial o en el recuperatorio. Lo cual es un buen, buenas adelante, después les tomo la asistencia, pero tomen asiento, capaz que no hay mucho lugar, ahí tienen silla. Allá hay uno más. Quedamos bastante contentos porque seña que vamos bien, vamos a decir. Si hay algo que ustedes ven que podría mejorarse, ¿sí? Por favor, cuéntenles a sus profes, porque por ahí no se van a animar a decirme a mí o quejas que vengan a mí. Cuéntenselos a los profes de trabajo práctico como para que ellos nos cuenten a nosotros cuál puede llegar a ser la inquietud o el malestar. Sí, desde ya les pido disculpas. El primer parcial se demoró bastante, pero nosotros no conocíamos ese aula, ni la distribución de las sillas. Ahora ya sabemos que con 8 filas bien completas de sillas, por ejemplo, llegamos bien a completar los 100 alumnos, entonces ya uno se organiza de una manera distinta. Para el parcial, digamos, estábamos estrenando ese aula que se empezó a usar ahora, entonces por eso nos demoramos tanto, digamos, en el primer parcial. Y lo otro es que no se les permite tema de papeles o cuadernillos para apoyar, porque ya nos han fallado los estudiantes a nosotros en copiarse, abrir, traer respuestas escritas en el coso. Por eso no se toma, digamos, en general, no tienen permitido el apoyo de algo, digamos, o sea, es la hoja únicamente. Ojalá pudiéramos tener, digamos, con asientos como estos, para que estemos más cómodos. Por eso la incomodidad. Y hasta el año pasado, hasta julio del año pasado, sí se tomaba a través de campus. Eso se dejó de hacer porque también se vio que se copiaban, que tenían abierta la segunda pantalla con ChatGPT, entonces vamos tratando de adecuarnos. La idea es que todos aprendan, que no encuentren las herramientas para copiarse, digamos, que en sí se hacen un mal ustedes mismos, ¿sí? Así que eso desde ya, que son cosas que nosotros podemos solucionar, el tema de la demora, de cómo citarlos, les pedimos disculpas. Hay algunas otras cositas que se pueden mejorar y otras que no, pero de última tienen sus profes de trabajos prácticos para poder canalizar, digamos, por ahí las quejas, las sugerencias y demás, ¿sí? Bien, vamos
al tema del día de hoy. Presentación. Bueno, el tema se presentó ayer, lo empezaron a ver con Nelson. Nelson, digamos, ahora los temas es como que los dividimos en dos. Nelson les da una parte, yo les doy otra parte, ¿sí? Lo mismo pasa nervioso y el muscular. Entonces, por ahí presentaciones, ¿sí? O diapositivas que ya las han visto o que las repiten. Por ejemplo, yo ayer estaba en la clase y sé que Nelson algo de sinapsis ya le dio, así que por eso, digamos, porque dividimos un solo tema entre los dos para ir dándolo. Como para hacer una introducción y un repaso, y de paso les va a quedar, digamos, las presentaciones después subidas, a lo que vieron ayer, la neurona, sí, es la unidad funcional y estructural básica del sistema nervioso. Ya empezamos a hablar de tejidos, por eso, y sistemas, pero nos vamos a meter hasta ahí nomás, ¿sí? Bien, de estructuras tenemos unas ramificaciones delgadas, que son las dendritas, y en general, una sola ramificación extensa, que es el axón, ¿sí? Después tenemos un núcleo, ¿sí? Ese núcleo va a estar lleno o con mucha cromatina, eucromatina tiene en particular, ¿sí? Que es la cromatina que se puede copiar, según lo que vimos antes, ¿sí? ¿Por qué necesitamos copiarla? Porque esta célula en particular tiene gran producción de proteínas, ¿sí? Los neurotransmisores, que es a través de lo que se comunica una célula con otra, es a través de proteínas, los neurotransmisores. Entonces, por eso hablamos de que tiene un núcleo y sobre todo un nucleolo prominente. Bien, en este dibujo típico, nosotros podemos ver que este axón es diferente a este. ¿Se acuerdan? Porque no escuché, digamos, en la clase, porque pude estar hasta cierto momento. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Qué tiene esto que no tiene esto? A ver. La vaina de mielina. La vaina de mielina es una célula, ¿sí? Que se la provee el oligodendrocito, ¿sí? En lo que es sistema nervioso central, y en el sistema nervioso periférico es lo mismo, pero se llama célula de Schwann, ¿sí? Y es lo que le forma como un forro de un cable, digamos, a la parte del axón. Por eso nosotros vamos a encontrar dibujos típicos como este que tienen acá, y vamos a encontrar otros dibujos como este que no tiene vaina de mielina. Nosotros en todo el cuerpo tenemos algunas de una clase y otras de otra. ¿Cuál es la principal diferencia? La rapidez con la que transmite la información. Esta es más lenta, en cambio, en esta, la conducción, que ya lo vamos a ver, es saltatoria, y eso se lo permite la vaina de mielina. Bien, acá está la definición. Hablamos de que también se acompañan de las células de la glía. Recordemos la neurona, ¿qué característica tiene respecto a su vida? No se reproduce. La neurona es la única o una de las únicas células que queda en la etapa R0, ¿sí? O que queda en el punto de restricción cuando habíamos dado todo, ¿sí? Lo de la interfase, ¿sí? Entonces, esta célula, como no se reproduce, se tiene que mantener en condiciones o bien durante toda su vida, ¿sí? Por eso tiene que tener, aparte del mecanismo interno, sus organelas adaptadas para esa función, tiene que tener el sostén, el soporte y la protección que le dan las células de la glía. Bien. Acá incorporamos un término que creo que no lo mencionó Nelson. Hablamos de parénquima y estroma. Hablamos de parénquima cuando nos referimos al tejido que da la función, ¿sí?
y hablamos del estroma a lo que es el soporte o el sostén. Entonces, si tenemos, por ejemplo, esto se habla cuando ya empezamos a hablar de tejidos, ¿sí? Entonces puede aparecer ahora la pregunta o relacionado muscular. Pero en el nervioso vamos a decir que el parénquima es la neurona y el estroma son las células de la glía. Estoy pasando rapidito porque esto se supone que lo vieron con Nelson, es como una introducción, igual lo van a tener en las presentaciones subidas. Profe, Sí, no entendí eso del parénquima y el estroma. a ver. El parénquima, espérenme, a ver si con esto para el otro lado. El parénquima es el tejido, por eso les digo que esto está relacionado ya cuando hablamos de tejido, ¿sí? Son términos bien relacionados a tejido. El parénquima es el que cumple la función, en este caso, la neurona. Y el estroma es lo que le da el soporte o sostén, o la armazón, como dice acá, digamos, ¿sí? Entonces, es el conjunto, las células de la glía. Bien. Ah, ok, gracias. Bien. En cuanto a estructura, acá tienen que saber, sí, es fundamental ir entendiendo o interpretando los cambios de nombre que hay, ¿sí? Porque por ahí dejamos de decirle cuerpo, ¿sí? Y pasamos a decirle soma. O pericarión, ¿sí? Que se hace haciendo referencia a lo que es el cuerpo. Entonces ya mencionamos que tiene el núcleo con nucleolo prominente, ¿y por qué? El retículo endoplasmático rugoso, tiene liso, tiene los cuerpos de Nis, referencia a los polirribosomas. Polirribosomas son los ribosomas que están unidos por un ARN mensajero, ¿sí? Por eso están como unidos por una cadenita. Esa cadenita que se ve es un ARN mensajero, ¿sí? De estos abundan también por la función de las células. Después vamos a tener el aparato de Golgi, con las mismas particularidades, las mitocondrias, diferentes tipos de inclusiones, y algo particular, los microtúbulos, ¿sí? Son los neurotúbulos, cambian los nombres, y los filamentos intermedios se llaman acá neurofilamentos, ¿sí? Además de dendritas y el axón. Sí, a tener en cuenta qué organelas o qué puede estar solamente en el axón. Por ejemplo, nosotros no vamos a encontrar nunca un aparato de Golgi, ¿sí? O un ribosoma, digamos, en el axón. Siempre lo vamos a encontrar en el cuerpo. Entonces, y ahí lo relaciono con la bibliografía. De la bibliografía yo les recomendaría leer, ¿sí? Y saber los detalles del módulo de biología, ¿sí? La base, digamos, de todo, porque el de Robertis no lo tiene, ¿sí? Ya lo que es, como es tejido, digamos, ya no lo tiene. Entonces, búsquense el módulo, ¿sí? El número de capítulo, y lo estudian de ahí que está completo. ¿Sí? Ahí tienen sinapsis, tipos de sinapsis, las clasificaciones. Con eso les debería alcanzar. Por la duda aparece en el módulo 4 y 5. Bien. Sé que está todo juntito. Cuéntenme para saber, ¿utilizan el módulo en otras asignaturas? ¿Biofísica, bioquímica? Hay cosas. Hay temas sí que estamos dando, pero no lo usamos mucho. Porque a nosotros nos resultaría mucho más fácil subirlo de biología nada más, si es que no ocupan lo otro. Nosotros lo subimos así porque es como una directiva que vino y todos ocupábamos esa bibliografía. Pero ahora que se está ampliando, digamos, por ahí si los otros profes, yo sé que a ustedes les sería más fácil que tuvieran solamente lo de biología, digamos, antes que tener el módulo completo. Pero por eso... Los otros profes nos van mandando también sus módulos, digamos. Ah, ok, bien, para tenerlo en cuenta. Bien. Bueno, otros términos específicos, la función ya la dijimos, el axón, que es uno solo por neurona,
hablamos de axolema cuando hacemos referencia a la membrana plasmática, ¿sí? Hablamos de axoplasma cuando hacemos referencia al citoplasma, ¿sí? Neurofilamentos ya los mencionamos, son filamentos intermedios, neurotúbulos, mitocondrias, vesículas y telodendrón, que viene a ser la finalidad donde termina, digamos, el axón, ¿sí? Pero esos nombres específicos en general, por ejemplo, en un examen suelen aparecer más los nombres específicos, y si ustedes nos llaman para preguntarnos qué es el pericarión, por ejemplo, nosotros no le vamos a poder responder. Por eso les digo, acostúmbrense y ya vayan estudiándolo con los nombres específicos. Bien, esto lo puse porque se menciona, digamos, que tenemos dos tipos de flujo a lo largo de la célula, a lo largo del axón. Hablamos de un flujo anterógrado cuando es desde el cuerpo hacia el axón, ¿sí? Y ahí tenemos la acción de una proteína que es la quinesina, ¿sí? Que es una proteína motora, que si la buscan, digamos, es como un cuerpo, digamos, y dos patitas, que va caminando a lo largo de los microtúbulos, ¿sí? Ese flujo se llama anterógrado, entonces es como que busca la salida, se va hacia el final. Y el retrógrado, sí, es en la dirección contraria, es desde el axón hacia el cuerpo. Ese sobre todo se utiliza para transportar lo que son. Acá tenemos otra proteína que lo ayuda, la dineína, ¿sí? Por eso son dos proteínas motoras que van a participar en este flujo, la quinesina y la dineína. Y este flujo retrógrado lo que permite es el reemplazo muchas veces de las organelas. ¿Se acuerdan que las organelas que no sirven, por ahí se aprovechan, ¿sí? Las membranas, por ejemplo. Entonces, como esta célula va a tener que vivir toda la vida, hay organelas que no van a estar toda la vida. Las mitocondrias, por ejemplo, se ponen más viejas, los túbulos, ¿sí? Del aparato de Golgi o del RER se van envejeciendo, entonces se tienen que cambiar. Entonces, muchas veces este flujo, digamos, permite el recambio. Si hablamos de organelas, de recuperar algo, ¿en qué organela piensan que se lleva a cabo eso? Los lisosomas. Así que acá hablamos de los lisosomas con una función súper importante, y muchas veces se habla de la lipofucsina, que se habla de la lipofucsina presente en este tipo de células como un pigmento de desgaste, ¿sí? Que queda por ahí, se acumula en vesículas dentro del soma, ¿sí? Bien. La clasificación, Nelson les habló, de acuerdo a la cantidad de la clasificación según la estructura, porque tenemos varios tipos de clasificaciones. Según la estructura, o sea, cuántas ramificaciones tenga, tenemos la unipolar, o sea, tiene una sola patita que hace de medio de entrada y de salida, ¿sí? Después tenemos la bipolar, que es la más clásica, donde vemos ramificaciones que van a ser las dendritas, ¿sí? Y un axón que se va a diferenciar. Pseudo unipolares, porque tienen como la cabeza hacia un lateral, ¿sí? Y las multipolares, que también son de las típicas y de las que más encontramos. Características en específico, en el módulo las van a encontrar. Pero sí se puede preguntar esto de, por eso lo tienen que saber, en la unipolar, una sola ramificación es de entrada y de salida. En las otras se cumple la entrada y la salida, digamos, pero en la unipolar cumple la doble función. Si hablamos de clasificación en cuanto a la función, ¿sí? Por un lado decimos que la neurona es encargada de transmitir un mensaje, ¿sí? Que ese mensaje puede ser sensitivo o motor. Por eso tenemos neuronas sensitivas y tenemos neuronas motoras. Y por ende, que no figura en este dibujo, también vamos a tener interneuronas. Hay neuronas
que van a ser de intermediarios. Como Nelson les contaba, el axón puede tener varios metros, vamos a decir, ¿sí? Entonces, por ahí se puede comunicar desde la cabeza, vamos a decir, que es el centro de funcionamiento del cuerpo humano, a cualquier extremidad, ¿sí? Entonces, eso se logra a través de las neuronas, muchas veces sensitivas, las que nos dan el frío, el calor, cuando nos quemamos, o motoras. Quiero mover la mano, abrir la mano, mi cabeza lo piensa y a través de las neuronas lo hace, ¿sí? Bien, esa es la clasificación según la función. Entonces vamos a tener neuronas sensitivas, neuronas motoras, que van a transmitir cada una su especialidad, y siempre vamos a tener, por otro lado, los términos que me cuentan, si Nelson se los mencionó, de aferente y eferente. ¿Se los mencionó, Nelson? Como para guiarme si lo dieron o no. Bueno, lo de aferente es el medio de entrada. Si ustedes ven, siempre lo asociamos. Las dendritas es el medio de entrada a la célula. Entonces decimos que todo lo que es las dendritas son aferentes. ¿Sí? Yo me lo acuerdo. Primera vocal de las vocales, la primera es la entrada, aferente. Y la salida, ¿sí? Hacia el axón son las eferentes, porque es de salida. Yo me acuerdo de las vocales y automáticamente, digamos, sé que la A va primero, o sea, es la entrada, la E es la segunda, es salida de la señal, digamos. Pero también puede llegar a aparecer esto de la dendrita, ¿es aferente o es eferente? La dendrita es medio de entrada, así que es aferente, primera vocal. Cuando hablo de axón, siempre lo relaciono con eferente, medio de salida, segunda vocal, la E. Las señales pueden ser eléctricas o químicas. Ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Estos son dibujos para que vean, por ejemplo, la piel se comunica a través de una neurona sensitiva, ¿sí? Lo traslada a una interneurona, lo que hace, digamos, del medio, y en general eso lo termina transmitiendo a una neurona motora. Básicamente, acá es el ejemplo típico, digamos, que encontramos, por ejemplo, de quemarnos, o cuando tenemos frío y se nos eriza los pelitos, hay músculos que erizan los pelitos, digamos, entonces se da con este mecanismo de entrada y de salida y de diferentes tipos de neuronas. Por eso lo tienen que saber porque tratamos de ir relacionándolos. Profe, Sí. ¿y siempre es así? O sea, ¿siempre es de la sensorial a la interneurona y después la motora? En general sí, es la lógica, vamos a decir. Pero, por ejemplo, el arco reflejo, ahora que lo estoy pensando, el arco reflejo, no hay parte sensitiva. Justamente, digamos, se da por un estímulo que irrita y uno tiende a sacar la mano. Claro. Pero la generalidad, que nosotros siempre tratamos de hablar de generalidad, ocurre siguiendo esta línea, sensitiva, motora, pero no siempre, digamos, tiene que participar sí o sí la sensitiva. En este caso, porque estoy hablando de piel, ¿sí? Que es el órgano, vamos a decir, donde se ve este ejemplo de que participan los tres. Ok, y la interneurona sí está siempre, digamos. Sí, sí, Ok. pero no hay un mecanismo o un órgano específicamente que lo tenga, vamos a decir. No es que vas a encontrar una yo digo interneurona hay en este lugar. Ah, ok. Trabajan en conjunto, todas las vas a encontrar disipadas en el tejido nervioso, ¿sí? No vas a encontrar un lugar específico. Ok, gracias. Si hablamos de clasificación, según el tipo de sinapsis que tienen, hablamos de lo que Nelson les mencionó, axodendrítica, que es un axón con una dendrita, axosomática, ¿sí? Que es este caso del axón con el soma de otra, con el cuerpo de otra, axónica, donde se conectan dos axones, y la dendrodendrítica, digamos que es la comunicación podría llegar a ser esto y esto, por ejemplo, o esto y esto, ¿sí? Dendritas entre ellas.
En este dibujo no aparece justo esa, ¿sí? Pero entonces esto es un tipo de clasificación según cómo se vaya dando la sinapsis, según la estructura de cómo se da la sinapsis. ¿Cómo eran las axoxénicas? Axo. Axodendrítica, axo. Somática, axoaxónica, es con axón y axón. ¿Cómo es la explicación? Es axón y axón. Y la dendrodendrítica, que son dos dendritas. Bien. Bien. Células de la glía. Tenemos los astrocitos fibrosos y protoplasmáticos, que tienen que saberse las características de cada uno. Tenemos los oligodendrocitos en el sistema nervioso central, que son los que le forman la vaina de mielina. En el sistema nervioso periférico se llaman células de Schwann. Y los microgliocitos, que son los que actúan como células de defensa, de limpieza, esos hacen fagocitosis, ¿sí? Entonces son como los más chiquitos, pero los que más funciones de limpieza y de fagocitación tienen, ¿sí? Esto lo van a tener, si no lo alcanzan a copiar, lo van a tener al PowerPoint igual. Para que vean, ¿sí?, cómo se presentan, ¿sí? El oligodendrocito, por eso le hablaba como la funda de un cable, digamos, que tiene el axón alrededor. Y en cuanto a células, es una célula que yo les digo, o sea, que tiene un cuerpo importante, y prolongaciones, ¿sí?, que son las que le forman el rulito, vamos a decir, de la mielina, digamos, alrededor del axón. Es lo mismo, lo que cambia es el nombre de acuerdo a dónde se ubique. Los astrocitos protoplasmáticos y los fibrosos, la ubicación, que Nelson se los mencionó ayer, son prolongaciones cortas y más rígidas, ¿sí?, que sostienen el cuerpo, ¿sí?, de la neurona. En cambio, los otros sostienen más bien los vasos sanguíneos que hay alrededor de las neuronas. Y las prolongaciones son más largas y más finitas. Bien. Microgliocitos, que ya hablamos. La barrera hematoencefálica, que se las mencionó Nelson, siempre aparece. Esto es como que si no fuera de biología, tendría que ser más de histo, pero nosotros lo asociamos, o aparece incluso en el integrador, como un ejemplo, porque acá vemos la función de un astrocito es esto, fibroso en particular, para preguntarles cuál es la función, o este es uno de los dibujos típicos que puede llegar a aparecer en un integrador, ¿sí? ¿Cuál es la función? ¿A dónde sostiene? Y demás. Hablamos de capilares continuos, ¿sí? Continuos es que están pegados uno con otro, ¿sí? Hablamos acá si sostiene las venas, tejido epitelial, ¿sí? Entonces, hablamos de uniones, tienen las uniones ocluyentes, y todo eso apoyado en una membrana basal. Entonces, con un solo dibujo podemos abarcar varios temas, ¿sí? O buscamos que por ahí interpreten. A ver, contame, y contame, y contame, y empezamos a hacer las preguntas, ¿sí? Bien. ¿Para qué nos sirve saber esto? Porque muchas de las veces hacen de barrera para los tóxicos, ya sea drogas o sustancias tóxicas para el sistema nervioso central. Bien, el tema del día, sinapsis. Acá vamos a hablar, en general, cuando hablemos de sinapsis, de impulso, de algunas cuestiones químicas, que los pueden llegar a marear, o como es la primera vez que lo ven, puede llegar a confundir, o medio que, siempre les digo, cuando se van de acá, se van con un lío en la cabeza. Cuando uno lo plasma en la bibliografía, muchas veces es un poco mejor. La sinapsis, lo que es en sí, es el espacio físico, ¿sí? Si nosotros les pedimos hablar de la sinapsis, me tienen que contar cómo está compuesto. Que ya les digo, una membrana presináptica, o sea, de una neurona, de una célula, y una parte postsináptica de otra célula, ¿sí? Y lo que queda en el medio es el espacio intersináptico.
O sea, que la sinapsis es el espacio físico donde se da, tiene que tener sí o sí una membrana pre, un espacio y una membrana postsináptica que pertenece a otra célula. La próxima semana, y lo vamos a mencionar al final, si esto es un músculo, ¿sí? Puede llegar a ser un músculo, tiene un nombre particular que es la placa motora, ¿sí? Pero ahí es porque ya empezamos a asociar. Vamos a ver qué es lo que tiene que ocurrir. Si vemos en dibujos, nosotros acá lo que observamos son vesículas. Esas vesículas, ¿sí? No hablamos de vacuola, hablamos de vesículas. Esas vesículas adentro tienen los neurotransmisores, ¿sí? Que han venido y han llegado hasta el final a través de los microtúbulos que encontramos en el axón, ¿sí? O sea, tenemos la quinesina que agarra la vesícula que se formó en el cuerpo y la lleva, digamos, hacia la parte final, ¿sí? Bien, esos neurotransmisores siempre tener presente que son proteínas y para que se dé una sinapsis nosotros necesitamos que haya una entrada de calcio, el calcio está fuera en este caso. Entonces, una entrada de calcio, el calcio, que es un ion, funciona como un disparador. Vamos a decir que se le une a la vesícula y ese es el indicador para que esta vesícula viaje hacia el final y conecte su membrana con la membrana final de la neurona, dejando de esa manera, liberando, digamos, al espacio, ¿sí? Esos neurotransmisores. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver acá? Por un lado tenemos la entrada de calcio, ¿sí? Transporte facilitado. Mayor cantidad fuera, por eso entra por una proteína. La salida, ¿se acuerdan de los tipos de transporte en masa? ¿Cómo se llamaba? A ver, ¿cómo se llamaba cuando salía algo? Exocitosis. Entonces decimos que a través de una exocitosis, porque es que se une la membrana de la vesícula con la membrana de la neurona, quedan libres los neurotransmisores. Esos neurotransmisores, en general, van a ir a un receptor específico de la otra membrana. Hay algunos que relacionan que estos neurotransmisores pasan directamente a la otra célula, pero la mayoría de las veces no se da así. Ese neurotransmisor se une a un receptor específico, por ejemplo, el que abre los canales de calcio, de sodio, y empieza ahí una despolarización que ya van a entender que es la despolarización de la membrana siguiente, ¿sí? O sea, el mensaje de una neurona por la de otra sigue siendo a través de neurotransmisores y eso provoca un accionar en la célula siguiente. Los canales de calcio se pueden encontrar en el lateral o en los dibujos los podemos encontrar en la base. ¿Sí? Eso se los menciono porque hay veces que en la mayoría de los dibujos se menciona, digamos, como si estuviera en la base, y en la base uno no termina de comprender si entra o sale, que es lo que pasa con el calcio, y cuesta, digamos, interpretar, por eso yo les busqué un dibujo donde sale en el lateral, entonces es más fácil de acordarse que el calcio entra, se une a estas vesículas que todavía andan dando vuelta, y recién ahí tienen el mensaje de que tienen que bajar, digamos, hacia el final y conectarse con la membrana de la neurona. Otro dibujo, canales de calcio, entra, se une a las vesículas, esas vesículas descienden y se unen al final, ¿sí? Muchas proteínas tienen sus receptores específicos ya unidos a la proteína, ¿sí? Si esto es un canal de calcio, el receptor de apertura de canal de calcio muchas veces no está entre las proteínas, sino que está arriba, directamente unido en esa proteína, ¿sí? Es lógico, si es una llave que tenga su receptor ahí arriba. Creo que yo les había dado el caso en uno de los primeros trabajos prácticos hablando de la glucosa, de dónde estaría
el receptor, hablando de proteínas, de la glucosa. Va a estar arriba de la proteína, encima de la proteína, sobre la membrana. Es ahí donde se tiene que informar que se abran, por ejemplo, para seguir pasando la información. Tipos de sinapsis, se la ubiqué acá, nada más es la misma que la anterior, ubicado acá para que lo tengan presente de que hay distintos tipos de sinapsis. Hablamos de sinapsis que pueden ser eléctricas o químicas, ¿sí? Las sinapsis eléctricas, en general, se va a dar la comunicación directamente de una célula con la otra a través de una unión, que ya vimos la semana pasada, digo, pero fue antes del parcial, de las uniones comunicantes, o las uniones GAPS, ¿sí? Esas van a permitir el pasaje directo de citoplasma a citoplasma, decíamos, ¿sí? Entonces la comunicación es como más directa, no necesita un intermediario. El flujo de iones va a pasar de un citoplasma a otro y la transmisión puede ser bidireccional, casi instantáneamente, ¿sí? En cambio, en la química, que es la que utilizan los neurotransmisores, dice no existe un contacto físico, ¿sí? Lo que hay son las membranas con la hendidura, esto que acabamos de dar en lo anterior, que es en la mayoría de los casos, digamos, que tenemos en el cuerpo. Emplea mensajeros moleculares, conocidos como neurotransmisores. Sí, la ventaja es que es unidireccional, va en un solo sentido, no pueden volver para atrás esos neurotransmisores, digamos, o volverse la comunicación hacia atrás, necesita de otro. Siempre tenemos igual distintos tipos de neurotransmisores. Está el que excita y el que inhibe, el que forma esto y el contrario, ¿sí? Bien. Profe, El formato de transmisión, ahí voy, dominante en el sistema nervioso del sistema del ser humano, ¿sí? Dime. la membrana plasmática tiene que ver con algo la sinapsis eléctrica, porque el lunes Nelson había explicado algo de la membrana plasmática en la sinapsis eléctrica. Es que, a ver, las uniones comunicantes van a estar en la membrana, ¿sí? Lo que yo estoy diciendo, van a estar prendidas en la membrana. Acordate que las comunicantes eran como unos tubitos, digamos, que unen una membrana con la otra. ¿Qué te va a permitir? La comunicación no entre membranas, sino la comunicación de un citoplasma directamente con el citoplasma de la célula siguiente. Por eso decimos que intervienen las membranas, porque es la que tiene el tubito, ahí se va a insertar el tubito. Imagínate los fosfolípidos, ¿sí? Que es membrana, y en esos van a estar incrustados los tubitos que son proteínas, básicamente, ¿sí? Los canales. Ok, ¿Entendés? Profe, sí, sí. Y no sé si lo puede haber relacionado de alguna otra manera, pero básicamente por eso interviene la membrana, porque es la que tiene, digamos, los canales, las uniones comunicantes. Sí, la profe, otra duda. entonces los neurotransmisores están solo en la química, en la sinapsis química. En la otra va a pasar, o sea, sí hablamos de un intermediario como el neurotransmisor que va a estar en la química, pero en la eléctrica vamos a tener iones y calcio y puede llegar a haber algún neurotransmisor, pero siempre los asociamos los neurotransmisores con la química. Ok, La otra es eléctrica, es más un movimiento de iones, positivos, negativos, pero si bien puede haber algún caso, digamos, que sea a través del neuro, o que se combinen, ¿sí? La Ok. eléctrica con la química. Pero nosotros entonces lo estudiamos como iones, ahí. Sí, en la eléctrica asocianlo a iones, Ok, ¿sí? Hay iones que tienen carga positiva y hay iones que tienen carga negativa, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de la eléctrica más con esa relación que con la sinapsis química, que es a través de los neurotransmisores. Me quedé pensando lo que me había dicho tu compañero, de lo que puede haber hablado Nelson, que me imagino, dudo que no sea en referencia a lo que es impulso nervioso, que ahora se los voy a dar.
Después cualquier cosa, la persona que me consultó, fíjese si Nelson no habló de sinapsis eléctrica cuando lo quiso relacionar con impulso eléctrico, ¿sí? Fue como una diferencia que hay entre las dos, no En- había dicho. ok. Tendría que chequearlo con él, qué es lo que vio o qué es lo que les mostró, si tenía alguna diapositiva, digamos, o solamente se los mencionó, ¿sí? Igualmente en los módulos esa información de química y eléctrica y las diferencias y dónde se presentan, sé que están en el módulo. Bien, seguimos. Cuando hablamos de la neurona, tenemos que hacer referencia a lo que se llama potencial de reposo de la membrana, que a eso dudo que no sea lo que se estaba refiriendo Nelson. Y acá viene como la parte un poco más química que se hace. El potencial de reposo de la célula es negativo por dentro y positivo por fuera. Esto se da por los iones que tiene presentes, ¿sí? En el interior está predominantemente el potasio y afuera está el sodio. El sodio siempre, acuérdense, o yo lo relaciono así para acordarme, sodio es sal. Entonces la sal no puede estar mucho tiempo adentro de la célula. Si bien nosotros necesitamos de la sal, digamos, para vivir, la sal no puede estar mucho tiempo adentro. Entonces, de esa manera se van a acordar cuál es el que predomina afuera y cuál el que está en mayor cantidad adentro. Entonces, afuera es el sodio, adentro es el potasio. Los dos son positivos. ¿Qué es lo que pasa? En el interior no solamente tenemos potasio, tenemos cloro y tenemos otro tipo de iones. Eso, culpa de esos otros, va a dar una mayoría de interior negativo, ¿sí? Porque si no, no se entiende. Porque uno ve sodio y potasio y los dos son positivos. Arriba tienen carga positiva. Entonces, ¿por qué adentro es negativo? Adentro es negativo por los otros componentes que tiene, que lo acompañan. Muchas veces es el cloro, digamos, uno de los mayores culpables, vamos a decir, de ese saldo negativo, vamos a decir. Entonces, en reposo nosotros hablamos de que alrededor se encuentra en 50 menos 40 o 50 milivoltios. Los números en general no se los tomamos. Sí sirven para uno entender o ver los dibujos por ahí, te sirve para interpretar el saber un poco de números, ¿sí? Pero en general no les tomamos. Bien. Ese potencial de acción de reposo es cuando la célula está haciendo nada, la neurona está haciendo nada. Pero la neurona casi que continuamente está teniendo reacciones, o la motora, o la sensitiva, o las interneuronas. Entonces está teniendo un movimiento continuo. A ese movimiento continuo de este flujo, y cuando se dan picos, una subida o una bajada de cambios iónicos, le llamamos potencial de acción. Eso es lo que es el potencial de acción. Ese potencial de acción me va a dar que una neurona está polarizada, que se encuentre despolarizada o que se encuentre hiperpolarizada. ¿Sí? Vamos de a poco. Sí tienen que saber los términos, digamos, y cuándo se da ese potencial. Potencial de reposo, entonces dijimos, entre 40, 50, hasta menos 70 milivoltios, ¿sí? En saldo negativo, ¿sí? La carga eléctrica negativa respecto al espacio, acá les menciona, gracias a quién se mantiene ese saldo negativo, es al accionar de la bomba sodio-potasio. Y acá ponemos o aclaramos que esa expulsa de la célula del interior 3 y reingresa, porque estaban adentro, digamos, en principio, e ingresa 2 de potasio que están afuera. ¿Sí? Ese es el accionar que tiene la bomba. ¿Sí? Saca 3 de adentro, la sal la saca y reincorpora los potasios. Músculo cardíaco y en la contracción, digamos, del liso también
participan, digamos, este potencial de reposo es como que llega un potencial de reposo, se dispara, digamos, de golpe un potencial de acción. Está en reposo, se dispara. Está en reposo, por eso lo asociamos al músculo cardíaco, porque tenemos, ¿sí?, un ritmo sinusual, le llamamos, digamos, que es eso de que contrae y relaja, y los músculos lisos, aunque no parezca, también se mueven, ¿sí? Los intestinos, por ejemplo, muchas veces hacen ruido o uno siente que se mueven, digamos, eso es músculo liso. Y eso se hace para que adentro del intestino pasen cosas, como movimientos de los residuos y demás. Bien. El potencial de acción, que Nelson se los mencionó, nos regimos con el término de todo o nada. O sea, para que se dé un potencial de acción, tiene que haber un impulso que sea lo suficientemente fuerte para provocar una despolarización de la membrana. Bien. Sigamos. Profe, Sí, ¿qué es la despolarización de la membrana? ahora vamos a eso. Ah, ok. Justamente eso. Entonces hablamos de que la célula, hablamos de un impulso nervioso, ¿sí? ¿De qué va? Y ustedes ya lo vieron, ¿de qué depende la entrada y la salida de los iones? Ya los vimos en transporte y demás. Lo tienen ahí. De los canales, ¿sí? Canales de sodio, o sea, en la membrana plasmática, que está formada por los fosfolípidos. ¿Se acuerdan que había proteínas también? Bueno, esas proteínas tenían la función de comunicación, estructura y demás dentro de eso. Una de las funciones es la comunicación. ¿Cómo permite esa comunicación? A través de canales, ¿sí? O de túneles que permiten la entrada y la salida de ciertos iones. Entonces tenemos canales iónicos específicos para el sodio, para el potasio, para el cloro, para el calcio, ¿sí? Y después tenemos como esta, que es un dibujo de la bomba. Todo eso está embebido en la membrana, ¿sí? Cuando hay un potencial de acción suficientemente grande, o sea, yo me pincho el dedo, ¿sí? Mi membrana, o sea, a través de la membrana hay como un oleaje, a través de las neuronas, de las membranas de las neuronas, como un oleaje de actividad química que se produce en la membrana. En ese oleaje, lo que se va a producir es la entrada de ese sodio, entra ese sodio, y cuando ese sodio entra con su carga positiva, empieza a invertir, ¿sí?, la carga que está dentro, porque es más fuerte, digamos, que es mayor cantidad que lo que adentro está negativo. Entonces, rápidamente, y después se los desarmo en partes para ver las distintas etapas. Cuando llega ese disparo de electricidad, vamos a decir, o porque yo me pinché del estímulo, el sodio entra a la célula. La membrana interna se vuelve más positiva y entonces, para equilibrar, el potasio tiende a salirse hacia afuera. Eso así no puede quedar. Entonces, en una tercera etapa, actúa la bomba de sodio-potasio para reincorporar, digamos, sacar el sodio hacia afuera y meter de nuevo, digamos, el potasio, ¿sí? Eso, explicado en etapas, es esto. Es un oleaje, esto es un potencial de reposo. Adentro va a estar negativo, afuera va a estar positivo, ¿sí? Cuando empieza la primera etapa, la despolarización, ingresa sodio. Entonces empieza a invertir la polaridad. Polaridad es que tiene carga, está cargada, digamos, eléctricamente, sea positiva o sea negativa, por eso decimos que la membrana se polariza, digamos, se empieza a poner positiva, y en reacción a eso hay una repolarización. Según la bibliografía que busquen o que vean, toma la despolarización
como la entrada del sodio a la célula. La repolarización, la salida del potasio, ¿sí?, de la célula, y habla de una tercera etapa, la hiperpolarización, a cuando actúan las bombas de sodio-potasio. Yo creo que esa es la mejor de las descripciones para no complejizarse. Cuando tomemos el examen, no vamos a ir tan estrictos a la separación, porque si la bibliografía incluso no se pone de acuerdo, digamos, y no hay uno que yo les diga, esta es la bibliografía nuestra, ¿sí? Pero sí, la despolarización siempre vamos a decir que se inicia cuando entra el sodio. En general decimos que la repolarización cuando sale el potasio, y alguna bibliografía habla de una hiperpolarización, que es como tratar de volver al inicio, a esa etapa donde empieza a actuar, que yo lo ubicaría acá, cuando empieza a actuar la bomba de sodio. Claro, va cambiando y vuelve a subir. Va cambiando, es un mar, es una ola. Lo positivo, ves que acá ya se volvió, ya actuó. En un milisegundo pasaron las tres cosas, ¿sí? Por eso esto de saldo negativo y acá positivo se va corriendo a lo largo de toda la célula. Y por eso es continuamente, digamos, que tenemos una neurona despolarizada, vamos a decir. En algún momento va a pasar, y eso es una membrana. Imagínense que eso sale, ¿sí?, desde la cabeza para llegar a la mano. Pero imagínenselo como una ola, ¿sí? Entonces son pasos: despolarización, repolarización, hiperpolarización, ¿sí?, que pasan en milisegundos. Bien. Profe, entonces tenemos que saber despolarización y repolarización, o la otra también. Si lo dicen, digamos, o si en un oral me lo explicás, digamos, de esa manera, está perfecto. Okay. En un escrito por ahí que se busca o se puede interpretar, o siempre estamos tratando de ponerle lo tramposo, quizás le pongo directamente la despolarización. Hago referencia a la despolarización, que toda la bibliografía coincide en eso. Y si no, les voy a hacer algún hincapié, digamos, mencionándole que la bibliografía habla de la hiperpolarización. Que no toda la bibliografía habla de eso. Okay. Para no hacerme lío, cuando lo estudié con esa tercera etapa: despolarización, repolarización, que es cuando sale el potasio, sí, el potasio, y la hiperpolarización cuando actúa la bomba de sodio-potasio. Y después vuelve a su reposo, ojo, que no quedó ahí. Actuó la bomba y al segundo ya quedó un potencial de reposo, quedó negativo adentro, ¿sí? Vuelve como estaba. O sea que vuelve al reposo. Donde dijimos que ese reposo era importante, en el músculo cardíaco y en el músculo liso, ¿sí? Porque las contracciones son bien marcadas. Entonces, sí o sí necesitamos un reposo, un momento, un milisegundo de reposo para que se vuelva a disparar. Bien, otros dibujos. Van a encontrar un montón y ojo que puede haber errores, ¿sí? Entrada del sodio, dijimos que es una sal. Salida del potasio, acá actúa la bomba recién en este dibujo. ¿Por qué figuran algunos con tapita? Porque para que esa entrada te dé de sodio, tiene que haber un voltaje que permita que esa tapita, vamos a decir, se abra. En mucho detalle yo ahí no me meto. Yo me acuerdo, y con que lo estudien de esa manera, yo diría que alcanza y basta que me digan que el sodio entra, potasio sal, y que actúa la bomba. Y volvemos a un reposo. ¿Sí? No hay tanto problema con si tiene tapita o no tiene tapita, mientras que ustedes lo entienden. ¿Sí? Más dibujos que marcan lo mismo. Por eso les digo, accionar del sodio en mayor cantidad afuera. Acá les muestra la despolarización, entonces se abren los canales de sodio y empieza a entrar, y están bloqueados los de potasio, ¿sí? Y después, en la hiperpolarización ya les marca acá, se abre para que salga el potasio y se bloquean los otros. Es lo de la tapita que yo les trataba de explicar hace un rato.
Porque para que entre uno y salga el otro tiene que haber uno bloqueado, ¿sí? Bien. Profe, pero en la bomba entraban también los sodios, ¿por qué estaba cerrado ahí? En el dibujo anterior, Ajá. en este dibujo no tengo acá. No, no está cerrado. Esto. Ah, sí, ese sí. Esta me animaría a decir, no tiene tapa. A ver si en el anterior, Claro, en es ese sí estaba bien, pero el otro decía. el mejor dibujo, vamos a decir, porque se da en la bomba de sodio-potasio, que para entrar el sodio tiene que tener un encastre específico y el potasio tiene que tener otro. Hasta que no se completan, vamos a decir, los 3 de sodio de un lado y los 2 de potasio, la célula no le permite salir o entrar al otro. Entonces ellos dan los 3 de sodio, vamos a decir primero, se abre la otra parte, entran los 2 de potasio y ahí permite la salida. Porque esa actúa de los dos lados, como tiene que juntar un poco de un lado y un poco del otro, por eso. Pero este es distinto a los otros. Los otros son canales iónicos. Esto es bomba. Ok. Funciona con encastre. La bomba funciona con encastre. Lo otro con tapita, vamos a decir. Bien. No falta mucho. Este dibujo, lo mismo, potencial de reposo, negativo adentro, positivo afuera, despolarización, se abre la tapita, empiezan a ingresar el sodio, digamos que acá está con el dibujito de estos cuadraditos, ¿sí? Se pone en positivo adentro, se bloquea la de sodio, la entrada de sodio, y sale el potasio. Es lo de las tapitas que les explicaba ahora. Membrana repolarizada, acá hablo de repolarización cuando le permitía salir al sodio, en esta bibliografía, ¿sí? Perdón, el potasio. Bien. Lo mencionamos al principio. Entre estas dos, esto es un axón, el dibujo de un axón, esto de acá abajo es el dibujo de otro axón. ¿Cuál es la diferencia? Que este tiene algo amarillo por fuera, que va a ser la mielina, y este no tiene vaina de mielina. Entonces, en este, la conducción se tiene que ir dando a lo largo de toda la membrana, ¿sí? Y en cambio, en este saltea una parte. La transmisión se va dando en los lugares provistos de mielina, ¿sí? Estos lugares en específico se llaman nodos de Rambier, ¿sí? Entonces decimos que en las células nerviosas mielínicas, el impulso nervioso se transmite de forma saltatoria, de nodo de Rambier a nodo de Rambier, donde se da esto que yo les contaba de que se ocurre en la membrana plasmática. En cambio, entonces es más rápida. Esto es más rápido que si no tiene, porque tenemos nervios que son más lentos, que están desprovistos, digamos, de vaina de mielina, entonces se tiene que ir dando a lo largo, es como que no puede saltear, digamos, los espacios, sino que tiene que atravesar toda la membrana en esa ola que estábamos hablando recién. Con simplemente ver un dibujo, yo puedo saber qué tipo de neurona es esta. Si yo veo un dibujo así, digo que es mielínica, amielínica. A significa sin mielina, acuérdense que eso lo habíamos hablado al principio, y esta digo que es una neurona mielínica. De acuerdo a lo que vean, por ahí también puede ser pregunta capciosa o en el integrador de ponerles una u otro dibujo. En el integrador básicamente lo que hacen es, se les entran de a grupos, o sea, por eso es integrador, se rinde de a grupos, se les suele dar una placa con 4 o 6 dibujos y tienen, yo no me acuerdo si eran 5 o 15 minutos para charlarlo entre los compañeros y ponerse de acuerdo, vienen hacia el frente y nos cuentan qué es lo que ven ahí. Entonces uno puede hablar de lo que quiere, ¿sí? De lo que quiere mientras que lo sepa.
Entonces, si yo veo un dibujo de este, ya empiezo, porque la amielínica, porque el impulso nervioso, bla, bla, bla. Por eso hacemos hincapié en los dibujos. Siempre les decimos, no es que solamente los dibujos de la clase o del PowerPoint, si bien tratamos de que sean eso o muy semejantes, pero la idea es que ustedes sepan interpretar un dibujo, que se les pueda presentar cualquier dibujo y de esa manera se rinde un integrador, digamos. Bien, lo mismo, seguimos hablando del cambio, conducción saltatoria, que se lo da la vaina de mielina, o sea, si no hay vaina de mielina, no hay nodo de Rambier, y si no hay eso, no hay impulso saltatorio. Ese videito, que no lo voy a poner ahora, pero lo van a tener en la presentación y pueden ir directamente a una explicación. Y ya llegando al final, hablamos de placa neuromotora, que es el lugar específico, todavía lo tomamos como parte de nervioso, de la unión de una neurona con un músculo, ¿sí? Entonces, ese lugar específico se llama placa neuromotora. La próxima semana que veamos músculo, vamos a ver qué es lo que tiene que pasar acá para que llegue a la contracción, ¿sí? Y qué es lo que pasa con los iones y demás, ¿sí? Bien. Y esto continuará la semana próxima. Consejo, vayan leyendo los temas, porque parece que es poco, pero en realidad van a ser muchos cuando se les entre a sumar. Lo de mitosis, meiosis, ciclo de Krebs, esto que suele ser medio complicadito, digamos, la parte química. Para la próxima semana recuerden que si bien yo me olvido de aclarar, acuérdense que el teórico de los martes es 2:15, ¿sí? Por las dudas, para que no se vengan tan temprano y me estén esperando, 2:15 es el horario de los teóricos. Quedan 2 temas más, yo calculo que la próxima semana, como a mí me va a tocar dar solamente la contracción, les voy a agregar a ese teórico o algo de glucólisis o algo de ciclo de Krebs como para ir adelantando y que no quede todo junto, ¿sí? Después, cuando suba la presentación de glucólisis, lo que es reproducción, digamos, o respiración celular, lo voy a subir junto con lo que es cloroplasto y mitocondria. Lo voy a asociar ahí, así que van a tener que volver al mismo que les contaba, digamos, de cloroplasto y de mitocondria. ¿Estamos? Bien. Hacer lecturas, y los que tienen práctico esta semana, todavía estamos con lo de MEC y de uniones, y ya van viendo que en estos temas vamos hablando continuamente de organelas, por eso es como integrador, después tenemos algo que tienen que ir relacionando con otros temas. Así que si hay alguien que no aprobó el primer parcial, siga leyéndolo porque le va a servir, digamos, o va a necesitar saber eso para este cuatrimestre, o esta etapa, digamos, ¿sí? Del cuatrimestre. Muy bien, chicos. Cualquier cosa, consulten por el campus, me mandan mensaje, o lo vemos la semana que viene, ¿sí? Profe, Sí. ¿a los PowerPoint cuándo los vas a subir? Mañana seguro. Bueno, Porque esta es para la próxima semana. Lo de MEC de esta semana ya lo tienen. ok, gracias. Yo había llegado Tarde. Sí, pero ya más tarde porque con Lucas. Sí, te descompuso una compañera, me dijeron. Déjame ver si ya te puse Castillo. ¿Leo? Sí, y Alberti. Profe, Tienen un segundo. Alberti. profe, disculpe la molestia. Sí, perfecto. Yo le mandé un correo Ok, ¿quién sos? a Albornoz. Yo Ok, tuve un accidente y me estuve haciendo una resonancia magnética. Por listo. eso no pude asistir. Perfecto. Está contestado, creo, tu mensajito justo antes de venir, creo que lo vi. Dale, profe. Ya para que queden. Vemos. Castillo Isabela Listo. también. ¿Cómo? Castillo Isabela también cuando. Castillo No sé Isabela si- de si ella, puede no me acuerdo, pero reviso. ¿Listo? Profe, usted me nombró. No sé si me tienen otro. A ver. Cretas.
O me pasó de largo, no sé. Después de Cosundino. Chicos, ¿y no vino el chico que tenía que rendir, que tenía justificativo para el recuperatorio? Yo voy a ver. ¿Cretas? No te veo. En el listado. ¿Por ahí? Acá. Y te puse el Ah, no, presente. sí, no me nombró. Ah, yo tengo presente también. Ah, sí, porque alguien más levantó la mano. Cuando te nombramos a vos, puede haber sido eso, digamos que ahí, No pero sé. está presente. Muy bien, nos vemos, chicos. Profe, Sí, tengo una duda. ¿Desde qué tema entraría en el segundo parcial? temas entran, según el cronograma, entran MEC, uniones, contracción o todo lo que tenga que ver con muscular, con nervioso, respiración, mitosis y meiosis. Por eso les digo que lo vayan viendo con tiempo o semana a semana, como para no atrasarse. ¿Contracción muscular? Contracción muscular, nervioso, meiosis y mitosis que no se ven los prácticos, y respiración celular que nos quedó pendiente del anterior, digamos. ¿Sí? Ok, profe, gracias. Muy bien, nos vemos, chicos. Chao, profe. Chao, chao.